hablaremos sobre temas penales. Así es, porque hoy a las 9 de la mañana se va a reiniciar la audiencia de prisión preventiva que la Fiscalía ha solicitado en contra de los miembros del gabinete en la sombra. Estamos hablando de Segundo Sánchez, prófugo, Salatiel Marrufo, quien fue asesor del Ministerio de Vivienda, Viverto Castillo y también Abel Cabrera. Ellos son investigados por presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en la modalidad de organización criminal. Organización criminal que el Ministerio Público sostiene es encabezada por el presidente Castillo. ¿Cuál será la suerte de estos miembros del gabinete en la sombra? Le preguntamos al abogado penalista Jefferson Moreno, quien se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, abogado. ¿Usted cree que hay elementos de convicción que finalmente hagan que el juez determine que se les dará estos 36 meses de prisión preventiva? Que es el primer elemento que va a analizar el juez, ¿no? Para ver si es que estas personas están vinculadas o no a un hecho que presuntamente es delictivo. Y ese tema parece claro. En los delitos contra la administración pública hay dos formas de acreditar una comisión de este tipo de delitos. Es, o tienes irregularidades en el proceso, el postor no cumple con la experiencia, las bases las hicieron exactamente para él, etcétera, no cumplieron con las fechas, todo se hizo rapidísimo, o tienes el otro supuesto en el que efectivamente tienes la llamada, tienes el audio, la grabación, la foto. Entonces, puedes hacerlo normalmente con una de las dos. Aquí tienes las dos. O sea, tienes la irregularidad administrativa, no cumplen con la experiencia, no ejecutan, adelantan plazos, sacan un decreto supremo con una lista, etcétera. Pero además tienes la otra parte, que es la directa. Tienes una viceministra que te dice, sí, me mandaron la lista con las obras, sí, me dijeron que estas las ponga, aunque no cumplan los requisitos. Tienes el audio donde se conversa, sí, oye, ¿cómo nos repartimos? Entonces, ese tema parece ser absolutamente claro, ¿no? Por lo menos el primer presupuesto parece ser claro. Tan claro es que en algún momento en la audiencia, por ejemplo, una defensa cuestiona y dice, pero viajar es parte del trabajo del jefe de gabinete. Entonces el juez le pregunta y le dice, ¿cuántas veces viajó así? O sea, porque claro, si me dices que es parte de tu trabajo, entonces imagino que siempre viaja. Porque como tú estás haciendo una afirmación, tú tendrías que acreditarme que esto es constante. Bueno, no, es que fue la primera vez, recién empezaba en el cargo. Entonces parece ser que en ese tema las cosas están bastante claras, ¿no? De acuerdo. Y lo que no están tan claras es que cada uno de los 4 personas sobre las cuales pesa esta demanda de prisión preventiva, cada uno de ellos representa riesgo procesal. Es decir, cada uno de ellos, no el grupo, sino cada uno de ellos. ¿Nos explicará, por favor, qué argumentos hay sobre cada uno de ellos? Recuerdo que son el señor Sánchez, el señor Marrufo, el señor Castillo, Viverto y Abel Cabrera. Nos contesta, por favor, esto después de una breve pausa, abogado Moreno. Estamos conversando con el abogado penalista Jefferson Moreno a propósito de la audiencia que debe comenzar hoy, dentro de 25 minutos, a 4 personas consideradas miembros de un gabinete en la sombra. Se está pidiendo prisión preventiva para los 4, pese a que uno de ellos es un prófugo de la justicia, el señor Sánchez, propietario de la entre tanto célebre vivienda de Zarratea, donde el presidente de la República recibía para hablar sobre cosas de su competencia como presidente. Ahora, la pregunta es, ¿no se puede tomar una decisión colectiva sobre los 4 que representen un riesgo procesal? Hay que saber qué es lo que ha hecho cada uno de ellos para que este requisito, uno de los 3, para que se conceda la prisión preventiva, se cumpla. Y queremos saber cómo hace la Fiscalía para probar ese riesgo procesal en vista de que hay muchas dificultades cuando se trata de un grupo que actúa de manera coordinada, ¿no? Sí, efectivamente. El proceso penal tiene de larga data. Esto va a demorar mucho. Falta toda la investigación, falta la etapa intermedia, falta el juicio. Entonces la Fiscalía dice, hasta que todo eso pase, por ahora los necesito aquí, porque ¿de qué me sirve tener una sentencia de aquí en un par de años si no los voy a encontrar? O sea, hay una fuga, hay una posibilidad de que puedan fugarse. O no puedo continuar con ellos en libertad porque todo empieza a desaparecer. O ellos, o las pruebas, o los elementos. Entonces necesito controlar esa situación. Algunos celulares fueron echados al mar, ¿no? Entonces ahí viene el tema.
La Fiscalía dice, el código me da algunos tips para saber cuándo una persona puede fugarse. Por ejemplo, qué tan vinculado estás a cosas o a personas. ¿Tienes familia? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes ingresos? Laboralmente, ¿a qué te dedicas? A partir de esos criterios yo puedo saber si es que tú, o puedo hacer una prognosis de si te puedes fugar o no. Entonces, analizas la situación de cada uno, ¿no? Domicilio, familia, trabajo, ingresos, etc. Obviamente, en este caso, hay, en el supuesto del señor Sánchez, el peligro de fuga ya ni siquiera se discute. Porque claro, ya se fugó. Claro, ahí va perdido por lo menos en ese presupuesto, ¿no? El estar presente en una audiencia de prisión te suma un punto. En este set, me parece, estuvo el señor Luna cuando le imponen prisión preventiva y dice, me voy a entregar. Eso algo tiene que sumar. En un país donde apenas se impone una prisión, todos desaparecen, entonces algo suma. Y en este caso, obviamente, es negativo. Chau, peligro de fuga, ni siquiera lo discuten. ¿Cuál es el tema? Que en este caso, los peligros que se generan vienen de parte del grupo, vienen de parte de otras personas. Por ejemplo, si yo desaparezco celulares y les digo a los edecanes, vayan y pongan una denuncia como que lo han perdido, me lo dan y yo lo boto al mar, y efectivamente se comprueba que un mes después ellos ponen una denuncia con un hecho más o menos absurdo donde dicen, estaba en el carro y se me cayó el celular, entonces tú confirmas que efectivamente hay un acto de obstrucción, están desapareciendo información. El problema es que eso no lo hizo directamente Salatiel Marrufo. Eso no lo hizo directamente Segundo Sánchez. Es decir, el caso del Gabinete en la Sombra se enmarca dentro de una organización criminal mucho más amplia que ya ha demostrado ha demostrado obstrucción y también hay evidencias de cierto encubrimiento. Y esa conducta procesal, ¿no?, de los demás implicados podría afectar a los que hoy están jugando su libertad. Ese va a ser el punto de análisis. Yo, abogado defensor, eso discutiría, porque el análisis tiene que ser individualizado. Entonces, ¿qué es lo que Fiscalía, entiendo, plantea? Acá hay una organización, y si bien es cierto el peligro se mide individualmente, también el juez no puede perder de vista lo que el grupo hace, porque como son parte de la misma organización, ¿sí?, ayudan a sus miembros a desaparecer, tienen el control, tienen el poder en este momento, es mucho más fácil para ellos, ya lo han demostrado. Entonces, ese análisis tiene que trasladarse de cierta forma a cada uno de los intervinientes, sin perjuicio de que además de ese análisis global, algo Fiscalía debe sustentar de cada uno. Por ejemplo, la falta de los arraigos. Con eso y tu pertenencia a una organización criminal que ayuda a desaparecer personas, ya tienes algo, ¿no? Pero si vemos la estructura de esta organización criminal tal como la ha planteado el Ministerio Público, pues vemos a un Pedro Castillo, que es el presidente de la República, y de él dependen las órdenes, supuestamente, según la Fiscalía, nuevamente, para poder realizar estos actos de encubrimiento y que ya, según testigos, pues se habrían dado. No estamos hablando del apoyo logístico y económico para la fuga de algunos implicados, el hecho de que se apaguen las cámaras para que no se registre las conversaciones o el ingreso de ciertos personajes, etcétera, etcétera. Sí, o sea, eso me queda clarísimo, sino que el argumento de defensa va a ser, yo no apagué la cámara, claro, yo no boté el celular, yo no participé en la fuga de la cuñada, de la hija. Entonces, ese es el argumento en la posición jurisprudencial en el Perú. O sea, tiene que ser tú. Entonces, el Poder Judicial tiene que establecer en este momento qué tanta relevancia tiene el hecho de ser parte de la misma organización que ya ha demostrado, como bien dices, que tiene el poder o para desaparecer personas o para desaparecer elementos. Creo que ese va a ser el objeto de debate, ¿no? De acuerdo. Hay otro punto sobre el cual quisiera conocer su opinión técnica. Por lo menos uno de los 4 procesados ha tomado contacto telefónico con un prófugo de la justicia. Por lo menos uno. Creo que hasta con 2, ¿no? Porque se dice que han hablado incluso con el prófugo Sánchez. Sí, efectivamente. Como es natural entre miembros de una misma organización criminal, que busquen el contacto. ¿Cómo es posible que ellos llamen por teléfono sin que la policía, que se supone que ha interceptado los teléfonos de ellos y del señor Sánchez, no lo haya capturado? ¿Por qué los prófugos siguen siendo, por lo que se ve, más rápidos que la justicia? Claro, lo que pasa es que el Estado le tiene que demostrar al investigado que actuando del lado del derecho
puede controlar su actuar y puede sancionarlo. Entonces, el Estado debe cumplir un procedimiento específico. Imagínese el levantamiento del secreto de las comunicaciones para conocer o el registro o escucharlos en vivo y en directo y registrar la llamada. El fiscal lo que tiene que hacer es primero identificar el número. Sí. O sea, ahí hay un problema, porque probablemente quien se comunique para hablar de la comisión de un delito no hable del número que tiene registrado su nombre en Claro, en No, Movistar, en ciertamente Etel. no, pero ahora es fácil interceptar todos los teléfonos. Pero ahí viene el problema, necesitas el número. O sea, necesitas saber de qué número habla. Cuando sepas de qué número habla, te vas donde el juez y le dices, señor juez, necesito autorización para escucharlos en vivo y en directo. El juez tiene que evaluar el pedido y recién autorizarte. Y a partir de ese momento puedes regresar y escucharlos. Ese trámite normalmente no lo hacen en 3 horas, en un día. Entonces, como les toma tiempo, cuando tú consigues la autorización del juez y regresas para escuchar, resulta que ya no usan ese número. Claro. Ubicas el siguiente y vuelves otra vez al trámite. Es mucho más difícil, ¿no? Ahora, yo quisiera llevar esta conversación al caso del ministro de Salud. No sé si usted está a cargo, al tanto de lo que hemos escuchado anoche, ¿no? Un ministro que 100.000 soles, que aparentemente no los tiene bancarizados, no los distribuye por toda la capital para abonarlo a la cuenta de la madre de sus hijos y a través de otros funcionarios del Ministerio de Salud, además de la entrega de dinero de un empresario de la salud, $70.000 también a la madre de sus hijos para que se pueda comprar un departamento. Ahí podríamos esbozar en qué delitos se habrían cometido. Claro, claro. Primero, tiene que haber un delito origen. Ese dinero tiene que haber provenido de un ilícito en principio, que es lo que se presume cuando tú no tienes un dinero en estos tiempos bancarizado, y además de tanta cantidad. Claro. Y si la posición es yo puedo probar de dónde viene el dinero, es un tema bien difícil. Porque si no lo tienes bancarizado, y entiendo, no hay un recibo por horario, no hay una factura, no hay una empresa que te acredite que efectivamente de ahí vino. Ahorros y préstamos, dice. Pero no explica por qué estaban en efectivo esos ahorros. Si les Ese pagan su ahorro, salario. claro, en estos tiempos normalmente es bancarizado. No hay una empresa que te pague en la mano, pues. No hay una empresa que te dé 50.000 soles en la mano y te diga, gracias, no necesito recibo, gracias, no necesito boleta. Entonces, ahí hay un primer problema. Y $70.000, ¿no? Aparte de un empresario de la salud. Y, claro, ahí justo a eso iba. Porque el origen de ese dinero, Fiscalía podría sostener, es parte de un delito contra la administración pública, es parte de un cohecho, es parte de una colusión que van a tener que investigar, porque hay un particular relacionado al tema de la salud que ha hecho un depósito. Entonces, la primera pregunta que le van a hacer, señor, ¿por usted por qué deposita? Y lo peor que pueden hacer estas personas es intentar en este momento hacer surgir un contrato, una negociación para poder acreditar dónde viene el dinero. Entonces, ahí hay un primer problema, de dónde viene el dinero. Y que es un delito contra la administración pública probablemente. Y luego viene el segundo momento, que es el acto de la transferencia, porque como ya tengo el dinero producto de un delito, ahora lo que tengo que hacer es o transferirlo o convertirlo en algo. Y el pitufeo es el indicio más clásico en el delito de lavado de activos. Con menos se han generado muchas investigaciones y con menos se han generado condenas. Es lavado de activos. Claro, porque tú lo que estás haciendo es, tengo todo este dinero guardado en mi cama, debajo del colchón, entonces lo que necesito hacer es convertirlo en algo o transferírselo a alguien. No puedo hacerlo de golpe porque me va a saltar una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces se lo divido a todos mis amigos y le digo, tú 5, tú 10, tú 15, tú 20 y me lo transfieren a esta cuenta. Ahí hay un acto de transferencia, por ejemplo. Y luego viene el otro problema, que es el acto de conversión, porque ese dinero se convierte en un inmueble. Entonces tienen, en el primer momento de donde se genera el dinero, probablemente un delito contra la administración pública, que de todas maneras se va a investigar. Con la transferencia tienes un primer momento de lavado de activos. Participantes, obviamente, quienes hacen el depósito, porque tú no puedes decir, mi jefe me dijo pues que deposite 10.000 soles, mi jefe me dijo que deposite 5.000 soles, porque entiendo esa no es parte de las funciones. No, de ninguna manera. Tienes un primer problema de transferencia. Y tienes luego el tercer momento, que es el de la conversión. Ya la pareja, el propio ministro, tendrán que explicar cómo es que ese dinero se convierte en un bien inmueble, ¿no? Son asuntos que tendrá que explicarle eventualmente al Ministerio Público, que estamos esperando también un pronunciamiento para que pueda iniciarse las investigaciones. Agradecemos mucho al abogado penalista Jefferson Moreno por aclararnos todas estas dudas. Hacemos una pausa y volvemos con más.